Damos gracias al Señor y bendecimos la vida de nuestra hermana Norma Esperanza Ordóñez, mejor conocida como la hermana Normita. Hermana Normita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos su vida y es para mí un privilegio tenerla en esta mañana. Ella está desde el país de Guatemala. Bendecimos su vida, su casa, sus generaciones que son benditas en Jehová, mi querida hermana Normita. Hoy es octubre 11 del 2022. Sea bienvenida. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Un saludo muy fraternal desde Guatemala. Bendito sea Dios, como dice hermana Iliana, hasta este momento el Señor ha sido bueno con nosotros y nos está protegiendo. En esta mañana quisiera pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar para poder abrir la palabra del Señor y poder aprender alguna lección para hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor bendito. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque en esta mañana hemos podido abrir nuevamente nuestros ojos y poner, Señor, ponerte a ti en primer lugar. Estamos estudiando tu palabra para encontrar el tesoro maravilloso que tú tienes para hoy en este día. Dirige nuestras mentes, nuestros corazones y que puedan ser un suelo fértil en donde tu palabra pueda crecer y dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el privilegio que tengo en esta mañana es realmente grande. Yo le agradezco al Señor por esta oportunidad que me da de dirigirme a ustedes, personas que buscan desde temprano el nombre del Señor. Y pues hay tanto que aprender de la Biblia, ¿verdad? Pero en esta mañana quisiera que fuéramos a Primera de Samuel 1:7. En Primera de Samuel capítulo 1 nos habla de una mujer que ha dedicado su vida a buscar al Señor, pero ha tenido diferentes contratiempos. Y es increíble, hermanos, de que ella dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Y Ana lloraba y no comía. Cuando nosotros vamos a la casa de Jehová, la idea es de que salgamos llenos de gozo, llenos de gratitud y muy felices de haber estado en la presencia del Señor. Pero Ana tenía un gran problema y era que ella llegaba a la casa del Señor y cuando salía de ahí, dice, salía llorando y no comía. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tener una experiencia espiritual muy vaga. Llegamos a la casa del Señor, escuchamos las alabanzas, vemos que hay programas preparados, pero al 100% maravillosos. Entramos en el proceso de las liturgias, porque cada una de nuestras congregaciones tiene sus propias liturgias en el momento de congregarnos. Y sin embargo, hermanos, salimos igual o peor de como llegamos. ¿Pero por qué sucede eso? Porque, hermanos, como les decía al principio, podemos tener alabanzas, podemos tener programas, podemos tener liturgias, todo eso en una combinación maravillosa, pero ¿qué falta? Falta un ingrediente muy especial y es, hermanos, que nosotros lleguemos a la casa del Señor con un corazón que desee honrar a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito al congregarnos? ¿Será que es ir a disfrutar las alabanzas simplemente? ¿Será que es hacer acto de presencia? No, hermanos. Cuando nosotros lleguemos a la casa del Señor, lleguemos con un corazón dispuesto a honrar a Dios. Y ese corazón dispuesto a honrar a Dios no tiene que ser en el momento justo de entrar a la congregación. No, hermanos, eso tiene que ser algo que sea en nosotros un estilo de vida. Porque si usted ha pasado toda la semana olvidado del Señor y cuando se congrega usted dice, bueno, ahora sí voy a recibir unción. Eso no es posible, porque no es un acto de magia, hermanos. Es un proceso, es un estilo de vida en el que usted durante toda la semana ha dedicado su vida a honrar a Dios, en el que toda la semana usted ha actuado en su casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con ese deseo ferviente de servir al Señor.
lo ha buscado durante toda la semana, lo ha adorado durante toda la semana. Y es que, hermanos, a veces nosotros decimos, mi oración no es poderosa, el Señor no escucha mi oración, pero no es eso, hermanos. Es que nosotros no nos hemos dedicado realmente a buscar el rostro del Señor. Por eso es de que a veces nosotros sentimos que nuestra oración no es poderosa. Pues el día de hoy, como estamos hablando de Ana, ¿cuál era el motivo por el que Ana salía del templo siempre triste, hasta sin deseos de comer? Hermanos, el problema de Ana, entre otros grandes que tenía, era que era una mujer estéril. Ella todos los años subía a adorar a Dios, a suplicarle de que le diera un hijo. Pero podríamos decir que ella entraba al templo a adorar técnicamente, ¿verdad? Entre lo que se consideraba era la adoración al Señor en ese momento. Sin embargo, hermanos, llegó un momento en que Ana tuvo un espacio especial para el Señor. Nos cuenta la Biblia que en ese día tan especial, ella estaba sola. Y entonces ella sintió, hermanos, que podía derramar su alma ante el Señor de una manera particular, de una manera maravillosa. Y ella en ese momento ya había escuchado al Señor, ya sabía cómo adorarle, pero en ese momento, hermanos, le conoció personalmente y su alma se derramó de tal manera ante el Señor que ahora ya no le estaba adorando técnicamente, ahora le estaba adorando con todo su corazón. Y vean ustedes la diferencia después de que ella tuvo esa experiencia con el Señor en el templo. En el versículo 18, vamos a empezar en el 17, dice que el sacerdote Elí se acercó porque la vio que ella estaba murmurando, pero él no escuchaba que ella dijera nada. Y entonces él pensó, bueno, esta mujer debe estar tal vez bajo los efectos del alcohol. Pero ella le dijo, no, Señor, no tengas a tu sierva por impía. Yo estoy derramando mi alma ante el Señor. Y el versículo 17 dice, Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y aquí está lo hermoso de encontrar una relación muy directa y muy profunda con el Señor. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanos, es que entrar en la presencia del Señor es algo que nos cambia completamente la vida. Y ahora veamos lo que sucede en su vida física, en su vida material. Ana regresa a su casa y esa oración que ella había tenido por años delante del Señor, que en un cierto momento ella hasta pensó, bueno, tal vez el Señor ya se olvidó de esa petición, tal vez él ya no se recuerda. Ahora, hermanos, su petición es contestada. Y ella, que era una mujer estéril, ahora, hermanos, está esperando un bebé, respondiendo a ese momento especial que tuvo con el Señor. Y ahora, hermanos, ella ya no solamente es una mujer estéril, ahora ella es una mujer que da a luz a un bebé hermoso al que le puso Samuel. Pero, hermanos, si estudiamos la palabra del Señor, vemos que espiritualmente ella también era una mujer estéril, porque ella iba al templo, ella oraba, ella presentaba sus ofrendas y sin embargo siempre se mantenía triste. Pero ahora que el Señor ha cambiado su vida, ya no es una mujer estéril ni físicamente ni espiritualmente, porque ya tiene en sus brazos a su bebé Samuel. Y ahora ella tiene una relación tan personal con el Señor que a donde quiera que ella se presenta, ella va con su testimonio en brazos, ¿verdad? A donde quiera que ella se presenta, ella da testimonio. ¿Por qué? Porque el nombre de Samuel significa el Señor escucha. Entonces, a donde ella iba decía, mira, aquí está mi bebé y se llama Samuel. Y entonces decía, ¿y sabes qué significa el nombre de Samuel? El Señor escucha. Y el Señor escuchó mi oración y escuchó, y el Señor es alguien real y mi Dios es un Dios vivo y mi Dios es un Dios que contesta, es un Dios que se preocupa por mí. Todo ese testimonio, hermano, salía de ese bebecito que ella llevaba en brazos. Y así es cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor, no una religión.
porque religión a veces nosotros la adoptamos de nuestros padres, ¿verdad? La recibimos de nuestros padres, pero para nosotros no es algo que signifique algo. Simplemente, bueno, mi papá y mi mamá iban a esta iglesia, yo también asisto a esta iglesia. Pero hermanos, tener una relación con el Señor, eso es algo personal, algo individual. Y pasan años. Muchas veces nosotros estamos años dentro de una iglesia hasta que tenemos una relación con el Señor, un encuentro personal con el Señor. Ustedes se dan cuenta, Pablo también, él sabía de Dios, había escuchado de Jesús, pero hasta que tuvo su encuentro en Damasco, él empezó, hermanos, a ser el apóstol Pablo que nosotros ahora conocemos a través de las escrituras. Muchas personas tal vez le decían a Ana, bueno, pero yo también le he orado al Señor y el Señor no me contesta. Y Ana contestaba, bueno, yo no sé qué pudo haber pasado en tu caso, pero en mi caso, mi Señor me contestó, hizo real mi petición. Así que, hermanos, vemos esa transformación maravillosa al momento de que ella tomó esa decisión de que su corazón honrara a Dios en todo tiempo y en todo momento. El Señor puede cambiar nuestras vidas, hermanos. Y posiblemente hay muchos problemas, muchas situaciones que nos están atando, ¿verdad? Y que nos están deteniendo para tener esa relación personal con Dios. Pero, hermanos, el día de hoy el Señor nos hace un llamado. Tomemos la decisión de tener un corazón que desee honrar a Dios en todo tiempo. Y esa decisión, hermanos, va a cambiar nuestra vida por completo. Dios está aquí, nos está buscando, nos está llamando. Una cosa es repetir oraciones y otra cosa muy distinta es dialogar con Dios como lo hizo Ana, como con un amigo a quien le podemos abrir nuestro corazón y desahogar todas las cosas que nos acongojan, todas las cosas que nos preocupan. Y hermanos, cuando nosotros hacemos eso y escuchamos la voz de Dios, nuestra vida definitivamente va a cambiar. Pero ahora vamos a entrar a la segunda parte de la historia. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, que Ana en el momento en que derramó su alma ante el Señor le prometió que ella iba a dedicar a su hijo al Señor. Y al momento que ella lo destetó, cumplió su promesa y lo llevó hasta el templo. Hermanos, yo no sé cómo sería la relación de Ana con Dios, que llegó al punto de desprenderse de su hijo y dejarlo en el templo. Era un bebé, era un niño pequeño. Y nosotras como madres sabemos lo que duele separarnos de nuestros hijos, aun cuando ya sean grandes, ¿verdad? Y ella estaba dejando a un bebé pequeñito en las manos del sacerdote Elí. Ella era una mujer llena de fe. Samuel era un niño que había sido concebido por la fe de su madre. Y ahora, hermanos, se estaba entregando en las manos de un sacerdote que aún viviendo en el templo, sirviendo en el templo, tenía 2 hijos que estaban muy lejos de lo que era ser siervos de Dios. Los hijos de Elí, hermanos, estaban totalmente perdidos y perdidos adentro de la casa del Señor. Y esa es la ironía de la religiosidad sin Dios. Nosotros podemos tener una religión, pero no tener a Dios en nuestro corazón. Y eso, hermanos, no cambia nada. La religión puede ser muy bonita, pero no cambia a nadie. Esos hombres que estaban al servicio de Dios tenían una vida espiritual pobre, una vida espiritual rutinaria y carente de poder. Su estilo de vida, hermanos, espiritual era una vida sin desgano y apatía, evidente por todas las cosas de Dios. Hermanos, era tan terrible la situación de Elí y de sus hijos que Dios tuvo que mandar a un profeta y advertirles lo que le iba a suceder a ellos. Y hermanos, Dios fue bien concreto y fue claro y exacto con Elí. Y le dijo, yo honro a los que me honran. Y va a ser quitado el servicio del sacerdocio de ti, de tu familia, de raíz. Hermanos, los niños, los hijos de Elí, fueron niños que crecieron sin autoridad. Ellos hacían su voluntad, a su gusto y a su antojo, viviendo en el templo. Y ahí vemos el contraste.
Samuel, un niñito que no era del linaje sacerdotal, pero que estaba vestido con trajes sacerdotales porque su madre así le llevaba todos los años sus túnicas al templo. Mientras que los hijos de Elí, hermanos, dice que hacían barbaridades que ustedes pueden leer en el libro de Samuel dentro del templo. Ofendían el nombre de Dios dentro del templo. Ahí estaba ese niñito que no había tenido una experiencia espiritual profunda con el Señor. Él estaba ahí porque su mamita lo había traído. Y dice que él se dedicaba a limpiar los candeleros, a limpiar las mesas, a barrer, a limpiar todo el templo, pero él lo hacía con todo su corazón y conforme su madre le había enseñado. Y fue tal su entrega al servicio del Señor que Dios mismo, hermanos, le habló. Y le habló de una manera audible, ¿no? A veces nosotros ahora escuchamos al Señor por medio de su palabra, por otros medios, pero hermano Samuel escuchó directamente la voz de Dios, decirle Samuel, Samuel. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Heme aquí. Esa fue su respuesta. Cuando Samuel tuvo su experiencia personal con el Señor, él también tomó la decisión de que su corazón iba a honrar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuál fue el resultado de la vida perdida de los hijos de Eli? Hermanos, el Señor les dijo, el sacerdocio te será quitado. Y en un solo día pasaron cosas tremendas en la vida de Eli. En primer lugar, dice que los filisteos tomaron el arca del pacto. Cuando llegó el mensajero a dejarle la noticia a Elí, él ya era una persona anciana. Dice que estaba sentada en su silla y entonces le dijeron, el sacerdote Elí, el arca ha sido tomada por los filisteos. Hermanos, eso fue una noticia sumamente fuerte para el corazón de Elí, pero faltaba la segunda. Y tus 2 hijos han muerto en batalla. Al escuchar eso, Elí cae de su silla, se fue para atrás, cae de su silla y se quebró la nuca y en ese momento falleció. Y una de la nuera de Elí, que estaba embarazada, dice que del impacto de la noticia también dio a luz antes de tiempo y falleció. Y ella dijo, a mi hijo le van a llamar Icabod, porque el reino de Israel ha quedado sin gloria. Ella lo entendió muy bien. Hermanos, nosotros también podemos estar en ese momento en una iglesia, yendo tal vez a los servicios regulares, pero ¿está nuestro corazón dedicado al Señor? El Señor dice, yo honro a los que me honran. Estamos honrando a Dios con nuestra vida diaria, no el día de los servicios regulares en la iglesia, no el día en que nos reunimos en Zoom, así como el día de hoy. Estamos honrando a Dios a cada momento, en cada lugar en que estamos, con cada persona que compartimos. O somos de los que honramos a Dios en el momento que estamos orando, 5 o 10 minutos, y luego no es todo el día, nos olvidamos de Él. Tenemos que analizar cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. ¿Quiere usted adorar y tener una relación profunda con Dios, hermano? ¿Siente usted que el Señor le está hablando a usted esta mañana? Asegúrese de respetar la presencia de Dios en todas las áreas de su vida, en todas partes. Que en su mente, en su corazón, en su hogar, en su trabajo, en la universidad, en donde quiera que usted esté, usted cultive que la presencia de Dios sea la que dirija su vida, la que dirija sus palabras, sus actos. Cultive una conversación profunda con el Señor, que sea buena, que sea práctica. Y es que, hermanos, yo no necesito arrodillarme y cerrar mis ojos para conversar con Dios. Puedo ir en el transporte público y puedo ir platicando con el Señor. Aunque mis ojos estén viendo la carretera, pero yo estoy platicando con el Señor. Hermanos, cuando nosotros amamos la presencia de nuestro Dios en la vida personal, el propósito de Dios florece. Cuando ignoramos la presencia de Dios, lo único que puede salir de nuestro corazón es lo que como humano tenemos. Nosotros tenemos virtudes y defectos, pero con la ayuda del Señor nosotros podemos ir transformando, ¿verdad? La palabra dice que
los que vivimos en Cristo somos nuevas criaturas, porque el Señor hace florecer el propósito que Él tiene para nosotros en todo momento. Nosotros, hermanos, humanamente y sinceramente, somos más más defectos que virtudes, ¿verdad? Nosotros así somos. Esa es nuestra situación humana. Pero, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de servirle y de hacer florecer su propósito en nosotros y no perdernos en el camino, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, hermanos, de la promesa del Señor. Y entonces, pues, el contraste siempre se va a ver. Mientras que los hijos de Elí servían al Señor de una manera rutinaria y apática, Samuel no, Samuel servía al Señor de una manera eh, completamente entregada a su voluntad. Servía siempre en la presencia del Señor. Y hermanos, Dios premia a los que le buscan. Y creo que cada uno de nosotros que estamos conectados esta mañana y que le estamos buscando tan temprano en las horas de este día, el Señor lo toma en cuenta. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo sí quiero servir al Señor. Y honradamente, yo quiero servir al Señor. Pero mi situación familiar, mi situación en el trabajo, mi situación familiar es tan complicada que es muy difícil. Y yo creo, hermanos, de que cuando nosotros hemos sentido, ¿verdad? De que queremos luchar, queremos seguir adelante, pero la situación que está a nuestro alrededor no nos ayuda. Nos hemos sentido a veces defraudados y a veces nos hemos sentido hasta cansados, ¿verdad? Que sentimos que ya no podemos seguir luchando. Pero hermanos, aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Si Samuel, siendo un niño pequeño, que vivía en medio de esa corrupción que había en el templo del Señor, pudo servirle y pudo ser fiel a Dios, nosotros también podemos, hermanos, porque el mismo Dios de Samuel es el mismo Dios que nosotros servimos en este día. Así que no nos demos por vencidos. La situación puede ser difícil, puede ser complicada, pero el Señor a nosotros no nos ha prometido solo días de sol. Aún en estos días de tormenta, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza y podemos buscar al Señor. Debemos vivir, hermanos, para el Señor. Debemos servirle a todos y a Dios. Como dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacelo como para Dios y no para el hombre. Hermanos, cuando usted está sirviendo a su prójimo, usted está sirviéndole al Señor. Entonces, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hermanos, que sea para el Señor y no para el hombre. Así que el consejo de esta mañana es que nuestra vida toda debe girar alrededor de una sola cosa: honrar al Dios de los cielos con mi vida. Esa, hermanos, es la verdadera adoración. Que nuestra vida y nuestro corazón esté dedicado a servirle al Señor. Y es que muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que todo lo que hacemos para que los demás lo vean es lo que ve el Señor. Pero hermanos, si recordamos cuando Dios envió a buscar a quien iba a seguir en el trono, a Saúl, el sacerdote dice que vio a todos los hermanos de David y todos le parecían, bueno, este es muy guapo, este va a ser, pero Dios no, ese no es. Y veían ahora, este es grandote, es fuerte, seguramente que este va a ser el siguiente rey de Israel. Y el Señor no, ese no es. ¿Y a quién eligió él, hermanos? Al hermano más pequeño, al que era un pastor de ovejas. Tal vez, no sé, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, pero si él era el pastorcito de ovejas, el que ayudaba a sus hermanos, posiblemente era el que menos educación había tenido. Y cuando Dios le dijo al profeta, él es, señalando a David, el profeta era el más pequeño. Y entonces Dios le contestó, y es que Dios ve el corazón y no lo que ven los hombres. Hermanos, en esta mañana, posiblemente delante de los demás nosotros seamos insignificantes, pequeñitos, como ese pastor de ovejas. Pero hermanos, Dios no ve lo que ven los demás. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y es por eso que es tan importante que nosotros lo dediquemos a honrar y a servir al Señor en todo momento de nuestra vida.
La fe vívida en lo íntimo es el fundamento de la verdadera adoración a Dios. Nosotros podemos decir, yo tengo fe, pero ¿qué pasa en el momento de prueba? Ahí realmente, hermanos, es donde se prueba la fe de uno. Yo sé que tal vez muchos de ustedes pasaron por una situación similar a la que yo viví el año pasado. Yo me contagié de COVID, pero mi situación se complicó porque yo no tenía problemas respiratorios, así como para hacer crisis, ¿verdad? Sí tenía pues los síntomas normales, pero hermanos, mi situación se complicó porque mi corazón se agrandó y entonces empecé con taquicardia, presión alta, y como yo no conocía esos síntomas porque nunca había padecido de eso, yo pensaba que eran síntomas de COVID, ¿verdad? Porque como todos decían que se sentía fatal, pues yo así lo viví. Pero hermanos, un día yo me levanté y empezó mi primo primero. Mira, me dijo, ya te sacaste placa de pulmones. No, le dije, no he sacado placa de pulmones. Anda. Y hermanos, pasó todo el día con eso. Y anda al doctor, y anda al doctor. Pero yo me sentía tan mal que yo no quería ir. Para no hacerles largo el cuento, como a las 5 de la tarde le dije a uno de mis hijos, hazme favor, llévame, voy a ir a sacarme una placa de pulmones. Tal vez así me dan medicamento para yo sentirme mejor. Hermanos, cuando llegué al hospital, yo iba por la placa. Inmediatamente que me tomaron los signos vitales, me sentaron en una silla, me pusieron suero y de una vez me ingresaron. Me dijo el médico, si usted hubiera venido un día más, un día después, la historia hubiera sido diferente. Cuando yo salí del hospital, yo estuve hospitalizada, no recuerdo, como 8 o 10 días. Pero hermanos, yo sentía que me iba a morir. Realmente yo le entregué mi alma al Señor y yo le dije, Señor, pues ya, si tu voluntad es que yo aquí termine mis días, yo lo acepto. Yo lo único que pedía era mucha resignación para mis padres y para mis hijos, porque mi hermano había fallecido un año anterior. Nosotros somos 3 nada más. Entonces, mi pensamiento era con mis papás porque yo decía, mi hermano falleció el año pasado. Si yo fallezco este año, mi hermana tiene cáncer de seno. Imagínense ustedes el corazón de esos padres. Y yo le pedí al Señor de que fuera su voluntad. Pero fue su voluntad que yo tuviera unos días más de vida. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir. Dame la oportunidad de hacer algo más por ti y por tu obra. Y hermanos, así es como estoy aquí esta mañana. Yo no conozco personalmente a hermana Ileana, pero el Señor tiene sus propósitos, ¿verdad? Y el Señor, como les decía, cuando queremos servirle, Él hace florecer esos propósitos en nuestra vida y nos lleva a alturas que nosotros nunca imaginamos llegar. Y pues este es mi testimonio el día de hoy. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad, hermanos, para decirles que el Señor es maravilloso, que el Señor hace milagros y que Él transforma nuestras vidas de tal manera que, que nosotros podemos servirle y nos abre espacios, ¿verdad? Nos abre espacios más amplios donde nosotros podamos siempre dar esos testimonios y podamos siempre hacer su voluntad. Así que quiero dejarlos en esta mañana con un versículo muy hermoso, hermanos, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y, permítanme que lo perdí en este momento, pero aquí está. Segunda Timoteo 2:19. Dice, pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo nos apartamos de la maldad en un mundo lleno de maldad? Muy sencillo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes pertenecen al reino celestial. Y entonces lo primordial es que nosotros pidamos sabiduría al Señor. Dice, hermanos, que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Apartémonos, hermanos, del mal, que aunque alrededor nuestro, hermanos, haya mucha corrupción, haya mucho sufrimiento, mucho dolor, que en lo más profundo de nuestro corazón nosotros decidamos servirle al Señor. Nosotros decidamos tener un corazón que honra a Dios y la palabra de Él se cumplirá. Yo honro a los que me honran. Y creo que el Señor es
maravilloso y es fiel en todo momento, hermanos, y Él va a cumplir esa palabra que nos ha dado esta mañana. Que el Señor los bendiga y que la paz del Señor pueda quedar en cada uno de sus corazones. Amén. Amén, gloria al Señor. Bendecimos su vida, hermana Normita. Gracias, gracias por esta preciosa palabra. Tenemos que recordar que tenemos que llegar a los pies del Señor con un corazón dispuesto a honrarlo y adorarlo solamente a Él. Él es fiel, hermanos. Sigamos sirviendo con nuestra vida, sigamos sirviendo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, adorando al Señor. Y bendigo la vida de la hermana. Realmente nosotros también estuvimos orando acá por esa sanidad y ese es un testimonio de la grandeza y del poder de la misericordia de Dios. Hermana, hermano, si Dios ha hecho algo en tu vida, no te calles. No dejes de contar las maravillas de lo que Dios ha hecho, porque el testimonio tuyo puede servir para levantar a aquellos que necesitan en este momento. A lo mejor escuchar que Dios sana, que Dios restaura, que Dios transforma, que Dios cambia. Gloria al Señor. Así que bendecimos su vida, hermana Normita, y damos gracias al Señor por ese milagro hermoso de sanidad y también por la palabra que nos ha entregado. Nosotros que lleguemos a la presencia, a buscar al Señor, hermanos, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. La oración es importante. Todos estos días nos han hablado acerca de la oración. Tenemos que poner atención a qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Él quiere una relación. Él no quiere una religión, hermano. Religiones hay muchas, religiosos hay muchos en el mundo. Dios quiere que nosotros le conozcamos y que tengamos una relación íntima con Él. Gloria al Señor.